Saludos y bendiciones desde la luz en mi corazón a la luz en sus corazones, siempre en expansión. El tema de la clase de hoy es una propuesta que nos ofrece el amado Señor Lin, Dios de la felicidad, también conocido por algunos como Ananda, discípulo del amado Señor Gautama. Y la propuesta tiene que ver con la virtud divina que él representa, la virtud divina de la felicidad, y se las voy a leer. Los textos que voy a utilizar en la clase de hoy, los que los quieran leer en español, los tienen en el libro La felicidad, virtud divina, editado por Serapis Bey, y los que quieran consultarlos en inglés, los tienen en el libro editado por AMTF, titulado Dictations. Bien, la propuesta que nos ofrece el amado Señor Lin es la siguiente. Dice: ahora les voy a dar una tarea con la cual les pido que trabajen durante toda una semana, 7 días completos. Les voy a pedir que controlen sus 4 vehículos inferiores, se refiere a el emocional, el mental, el etérico y el físico, y vean si pueden mantenerlos en una vibración de felicidad sin perturbación. Esto no les sonará como una tarea demasiado larga, ¿verdad? Esto nos dice el amado Señor Lin, y entonces nos explica que la felicidad es una cualidad de lo más positiva. Es una acción vibratoria que debe ser buscada y practicada por el ser externo, o sea, por nuestra personalidad. Cuando el ser externo ha caído por debajo de la vibración natural de la conciencia, de la santa conciencia crística. Esto me interesa muchísimo porque nos da un dato muy interesante con respecto a la felicidad. Nos dice que es una vibración natural. Y entonces podríamos preguntarnos, mirando a nuestro alrededor, pues nadie lo diría, porque la verdad es que este mundo, ahora mismo, la felicidad. Entonces, al caer desde este estado de conciencia, que era nuestra herencia divina, que es la conciencia crística, pues no estamos viviendo en esta vibración que sería la natural, y por eso nos dice el amado Señor Lin que ahora lo tenemos que buscar conscientemente y que hay que practicarlo, porque no lo hemos estado practicando. Y nos dice un dato también que nos va a ayudar muchísimo, que es que la felicidad consiste en una acción vibratoria. Entonces, de lo que se trata, y es lo que él nos va a pedir que practiquemos durante los próximos 7 días, es de estar atentos a que en nuestros vehículos inferiores, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestro cuerpo físico y en nuestros recuerdos, en nuestro cuerpo etérico, se esté manifestando todo el tiempo una vibración de felicidad, que no vamos a permitir que nada ni nadie lo haga descender esa rata vibratoria. Y también nos va a ayudar, dice el amado Señor Lin, dice: bueno, ¿y cómo vamos a hacer para mantenernos felices? Dice: vigila tus procesos mentales cuando te despiertas. Esto es muy importante, porque a veces parece que... Entonces es muy importante observar antes ya les digo, de ni siquiera bajarnos de la cama, a dónde nos están llevando nuestros pensamientos. Y aquí lo que nos está pidiendo el señor Lin es vigilancia. Dice: bueno, incluso a lo mejor no te parece tan difícil hasta que contactes con tu primer ser humano del día.
Entonces mantente más alerta todavía. Contempla, o sea, vigila la reacción de tu cuerpo mental y puede que veas una causa de infelicidad, porque los pensamientos discordantes emiten vibraciones y color y suman a la mortaja que ya de por sí hacen muy pesadas sus energías. Esto es otra cosa que tenemos que saber, que al no estar nosotros en un estado natural que hayamos cultivado durante siglos de felicidad y de paz y de armonía, sino más bien todo lo contrario, no solamente es que nos la vayamos a tener que ver con la presión del mundo externo, sino que es que además nuestros vehículos necesitan purificación, los electrones que componen nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, etcétera, tienen entre las cuñas que hay entre esos electrones que son puros y que vibran en una rata vibratoria muy, muy rápida, con lo cual están libres de impureza, pero alrededor de ellos hay esas cuñas de impureza de las que nos hablan los maestros ascendidos, que hay que purificar. Y por eso en esta enseñanza que nos ofrece hoy el señor Lin, nos habla de dos aspectos de la aplicación diaria que hay que estar constantemente, rítmicamente llevando a cabo. Uno de ellos es el tubo de luz, el tubo de protección, que es toda esa luz, todos esos electrones purísimos que vibran a una rata vibratoria muy elevada. Le pedimos a la presencia yo soy que constantemente con esos electrones mantenga alrededor nuestro un campo de fuerza imperturbable, donde no pueda entrar nada negativo. Esto se puede ver fácilmente, visualmente, lo podemos visualizar. Si tú piensas que una hélice, por ejemplo, de un helicóptero, cuando gira con una rata vibratoria muy rápida, nada se le puede acercar. Entonces con nuestros cuerpos inferiores y con nuestro tubo de luz ocurre exactamente igual. Si le pedimos a nuestra presencia que se encargue de que alrededor nuestro los electrones que ella nos está ofreciendo como protección y también para darnos la vida vibren muy rápido, pues entonces por más que a nuestro alrededor haya toda esa densidad de los pensamientos y de los sentimientos humanos cargados de negatividad, pues no van a poder entrar a nuestro campo de fuerza, porque el efecto es el mismo que una hélice de un helicóptero. O sea, en el momento que algo de eso se acerca, sale despedido. Es como el agua y el aceite no se mezclan porque tienen diferentes densidades, pues aquí ocurre exactamente igual. Pero claro, eso es fantástico, pero también hay que mantener la protección desde dentro. Esa es la más importante de todas, porque ¿de qué sirve que le pidamos a nuestra presencia que mantenga todo lo negativo, todo lo depresivo, todo lo que nos pueda bajar las vibraciones lejos de nosotros, si después nosotros mismos empezamos a pensar cosas o a sentir cosas que nos bajan las vibraciones? Entonces, bueno, la vida en todo momento, como dice el señor Lin, cuando te encuentres a tu primer ser humano del día, ya vas a tener que estar bien despierto y no dejar que tus vehículos se descontrolen y empiecen a pensar cosas que no deberían pensar o a sentir cosas que no deberían sentir. Dice, vigila también tus propios sentimientos. Vigila tus sentimientos cuando estás bajo presión. Y entonces verás lo que tiene aún dentro tu mundo emocional cuando se le contraría de algún modo. O sea, fíjense que ni siquiera hace falta que pasemos por grandes pruebas. Nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional han estado tan indisciplinados por parte nuestra que simplemente a lo mejor estás en la cola del banco y cualquier mínima cosa que alguien intenta pasar antes de ti, o que el cajero justo cuando te iba a tocar a ti se va a desayunar. O sea, todas estas cosas las podemos ver como contratiempos si lo queremos, y entonces ahí
evidentemente nuestras vibraciones se van a perturbar, o lo podemos ver en ese momento como una oportunidad que nos está dando nuestra, decir, bueno, ¿qué se me ofrece? ¿Qué cualidad puedo poner en este momento en práctica? Pues la paciencia, la tolerancia, no significa que te dejes avasallar, pero sí que aprendas que en toda corriente de vida, en toda parte de la vida que nos encontramos, ahí está Dios presente también a lo que realmente nos está ocurriendo, porque de verdad que por ley cósmica a nadie se le da en ningún momento más de lo que esa persona puede iluminar, más de lo que esa persona puede aprovechar para crecer espiritualmente, para avanzar y para transmutar su propio karma. Y esto también es importante que lo sepamos, que esa idea que existe de que la vida nos castiga o que Dios necesita que nosotros suframos para que aprendamos determinadas cosas es absolutamente falsa. Todas las experiencias por las que pasamos nos las hemos creado nosotros mismos. Todo eso es simplemente energía que vuelve a nosotros para ser redimida. Y si la aceptamos como tal, porque eso es lo que es, vamos a saber dos cosas muy importantes. Una, que Dios jamás envía mal a nadie. Todo lo que hay en tu vida que no es positivo te lo has creado tú, y si asumimos esa responsabilidad vamos a avanzar muchísimo, y hasta que no la asumamos estamos atascados, porque básicamente hay dos niveles de conciencia en esto. O le sigues echando la culpa a todo lo externo, ya les digo, hay gente que hasta le echa la culpa a Dios, o se inventa un Dios que necesita que tú sufras porque no se le ocurre otra forma mejor de que tú aprendas lo que tienes que aprender, lo cual es falso, porque también podemos aprender a través de la gracia y a través de la experiencia si queremos. Y por otra parte, pues la otra actitud sería asumir la responsabilidad y decir, no puede haber nada en mi mundo que yo no haya creado o que yo no haya permitido que esté. Eso es otra cosa, porque a veces tú dices, Dios mío, y todo esto que me está pasando de verdad lo he creado yo. Si me ocurre algo terrible es porque yo también le hice eso a otras personas. Bueno, a veces es por eso, pero a veces también es por aceptación. Y esto tiene mucho que ver con la tasa vibratoria de la que estamos hablando hoy, de la felicidad. Incluso dentro del mundo de la gente que ya tiene conocimientos de pensamiento positivo y de metafísica, yo veo a veces que nos equivocamos en que pensamos que con que no aceptemos algo para nosotros ya estamos a salvo. Es decir, si no aceptamos la enfermedad, la limitación, las desgracias y todo eso, pensamos, bueno, si yo no acepto esto para mí y para mis seres queridos, pues ya no me voy a salir de este tipo de vibraciones. Pero lo que nos dice esta enseñanza en realidad es que no hay que aceptarlo para nadie. En el momento en que tú aceptes que a otra persona sí le pueden pasar cosas lamentables o cosas tristes o cosas desagradables, lo estás aceptando para ti, porque la vida es una. Entonces es muy importante estar en guardia, y cada vez que veamos una noticia que habla de catástrofes, no lo acepto, ni para mí ni para nadie. Esto no es la voluntad de Dios. Si fuéramos conscientes del gran poder que tenemos cuando decretamos esto con verdadera convicción y con verdadero sentimiento, es que estoy leyendo un libro muy interesante sobre una comunidad que hay en Escocia, ya quizás de una clase, porque de verdad que tiene mucho jugo. Y hay una situación en que hay dos chicas están con unos cuchillos recogiendo en las rocas a la orilla del mar, recogiendo algas, etcétera, y una de ellas se corta con el cuchillo, y en ese momento, como está muy conectada con su ser divino y dedica mucho tiempo a meditar y a hacerse consciente de estas realidades, ella en ese momento eleva la atención y manifiesta y decreta la unicidad de la vida, o sea, diciendo, no puede estar esto así partido, porque yo decreto la unidad, y lo visualiza, lo decreta y lo siente con verdadera convicción. Y cuando
vuelve a mirar la mano, esa tremenda raja que se ha hecho con el cuchillo ya no está, y su compañera que es testigo del hecho, bueno, pues en vez de hacer como se hace a veces en el sendero espiritual, que es algo que los maestros han desaconsejado, ponerse de cháchara y a decir, ay, mira qué milagrito más bonito y tal, pues ellas mantienen el silencio, adoptan una actitud de recogimiento y de gratitud, por supuesto, y siguen tranquilamente y en paz con lo que están haciendo. Esto tiene que ver con la clase de hoy también, porque hay una distinción muy importante que nos hace el amado especialista en la felicidad, señor Lin, que es la diferencia entre la felicidad y el histerismo o la alegría histérica, ¿no? Él dice, hay tanta diferencia entre la felicidad y la alegría desenfrenada o frivolidad como entre el día y la noche. Esto es muy importante que lo entendamos porque hay personas que piensan que porque están todo el día gastando bromas, jajaja, jejeje, riéndose o haciendo reír a otros, piensan que son felices o que están contribuyendo a la felicidad de los demás. Y esto es una mala interpretación de lo que la felicidad es. El amado señor Lin nos está diciendo que la felicidad es un estado de control sobre la acción vibratoria de tus vehículos. Entonces él nos explica que nos dice, la felicidad es una cualidad muy positiva y estar en posesión de ella requiere el control absoluto de la energía que fluye a través de la corriente de vida. En la expresión del extremo opuesto, que a veces bordea en la histeria, el individuo no tiene control y la conciencia no sabe exactamente lo que hará de un momento a otro. Esto les voy a poner un ejemplo porque es algo que está ahora muy vigente, de que hay personas que se reúnen para hacer cultos religiosos y normalmente hay un pastor o alguien que guía toda la ceremonia y va conduciendo a la gente a un estado de histerismo y de exaltación. Y esto piensan que es algo divino y no, yo de verdad que atendiendo a lo que esta enseñanza nos explica, que es la verdadera comunión con Dios y que es la verdadera, el verdadero éxtasis de estar conectado con Dios, esto se hace siempre desde un estado de conciencia autocontrolado y despierto. Y es igual que pasa con todo el tema de los mediums y todo eso, que la gente piensa que eso son prácticas espirituales y los maestros te explican que para nada. En el momento en que tú permites que tu conciencia esté dominada por otra persona que te lleva a un estado de histerismo o de enajenamiento, donde tú ya ni siquiera sabes cómo vas a reaccionar a continuación. Ustedes lo habrán visto, hay montones de vídeos en YouTube de gente que se desmaya o que se ponen histéricos, etcétera, etcétera. Pues todo esto nos explica el señor Lin que es como el día y la noche. O sea, la felicidad, que evidentemente sí tiene todo que ver, esto nos lo ha explicado el amado Saint Germain también en un precioso texto que encontraremos en Instrucción de un Maestro Ascendido, donde él nos dice que la búsqueda de la felicidad es la búsqueda de Dios. Toda persona que busca la felicidad, lo sepa o no, a lo que está buscando es a Dios. Y toda persona que lo encuentra es la única manera permanente de tener felicidad en nuestras vidas. Y yo creo que hay de verdad muchísimos ejemplos de esto, de personas que buscan la felicidad donde les han dicho en la sociedad que está y no hay manera, ¿verdad? O sea, como a través de la fama, a través del poder, a través del dinero, a través de las relaciones, y cada vez más insatisfacción, cada vez más frustración, etcétera, etcétera. Y después personas que también han tenido esa búsqueda y finalmente se rinden a, como dice aquí el amado el señor Lin, que me encanta, dice, él habla de esta rendición diciéndonos
let go, let God. Esto es una frase que usan los maestros ascendidos. En inglés, evidentemente, hay un juego de palabras aquí que es let go, let God. En español, ¿cómo lo podríamos traducir? Pues suelta, deja ir y deja que Dios lo haga. Podríamos decir vamos, el significado es ese. Deja de creer que tu personalidad es la que tiene el poder para arreglar las cosas, deja de preocuparte, deja de darle 20.000 vueltas a cómo vas a salir tú o tus seres queridos de determinadas situaciones, porque eso ya lo has hecho un montón de veces y no te ha dado buenos resultados, o por lo menos los que te ha dado no han sido permanentes. Y deja que Dios lo haga, porque Dios sí que sabe cómo hacerlo, y sabe cómo hacerlo para bien de todos los implicados, y sabe cómo hacerlo de manera permanente. Cuando Dios actúa es una constante expansión de la perfección, y no hay forma de que esto deje de actuar a menos que tú le elijas, como decíamos antes, con el poder de tu atención, darle con la puerta en las narices a esta energía y decir no puede ser. La inmensa mayoría de la gente diría, caray, pues si de verdad que la vida es Dios en acción y es una constante expansión de la perfección, ¿por qué yo no veo eso en mí ni a mi alrededor? Bueno, pues porque no lo estás permitiendo. Por eso dice, let go, suelta ya, y déjale a Dios que sea Él el que lo haga. Llévale todos tus problemas. Él le explica que si podemos hacer esto durante 7 días, entonces lo podemos hacer durante el resto de nuestra vida. Es toda una cuestión de sustituir unos hábitos por otros, ¿no? Y te dice que estés muy alerta, porque no es muy fácil cuando uno ha estado viviendo y asociándose con determinados conceptos mentales desde que tenías 5 años, pues no es fácil que cuando estos, los llama amigos, entre comillas, llaman a tu puerta, pues tú les digas que no quieres tener nada más que ver con ellos. Dice, es mucho más fácil aceptar el cuestionable confort o comodidad de esa asociación que hacer el cambio que es necesario para llevar la acción vibratoria a una nueva forma limpia y refinada. Es decir, como siempre, el tema de la inercia, de la comodidad, de bueno, pues esto me supone mucho esfuerzo, que tengo que estar muy pendiente. Bueno, de nosotros depende. De nosotros depende, pero yo considero que esto es una oferta, una propuesta magnífica, porque además viene acompañada con el ofrecimiento que nos hace el señor Lin de que lo invoquemos cuando necesitemos su sentimiento de felicidad. Siempre hay por parte de la jerarquía espiritual de la Tierra esa actitud de decir al que quiere servir impersonalmente, no por su propio beneficio ni por su propia glorificación de su ego, sino porque de verdad quiere ayudar a los demás, a esas personas siempre se les ayuda. Feo que me hace sentir pesado, y entonces no personalizar la energía, y de verdad que esto da lugar a experiencias. Estoy segura que todos ustedes han tenido experiencias de que a lo mejor una persona de entrada fuera brusca contigo y tú a lo mejor hicieras un esfuerzo de decir, Dios mío, a lo mejor esta persona no es mala, sino que no se sabe expresar de otra manera, o no le han educado para hablar de una forma un poco más suave y tal, y haces un esfuerzo y le sonríes a la persona y no te lo tomas como una ofensa personal y tal. Y cuántas veces, ¿verdad?, que lo habremos experimentado, que la cualidad de esa energía cambia y de pronto esa persona sonríe y tú decías, Dios mío, pero si sabías sonreír nadie lo hubiera dicho, porque te parecía que llevaba años con una rigidez y lo que fuera, ¿no? Entonces esto es maravilloso porque nos permite poner en práctica todo esto, que para eso es, y cuando tienes los resultados, pues eso te hace inmensamente feliz. Y yo les digo
Y esto lo dice el señor Lin, hablándonos también de sus propias experiencias de vida cuando estuvo encarnado en la tierra. Él nos cuenta de su encarnación como Moisés y nos dice, la única manera en que yo hubiera podido mantener felices a todas esas personas indisciplinadas que estaban alrededor mío, quejándose, alborotando, cuestionándose todo, hubiera sido que yo me hubiera mantenido feliz. Si a pesar de toda esa presión que había a mi alrededor, yo me hubiera mantenido feliz, les hubiera podido ayudar a ellos a ser felices. Y esto es lo que los maestros llaman radiación. No es lo que una persona dice, es lo que una persona transmite. Y la única forma de que una persona pueda transmitir algo es que lo haya vivido y que lo esté poniendo en práctica. De otro modo, por mucho que ustedes habrán visto cantidad de situaciones en las personas que están muy implicadas en el mundo espiritual, pero a veces uno oye hablar y te parece que todo es como cháchara. Entonces los maestros te dicen, habla menos e irradia más. Y esta fue mi experiencia con esta facilitadora y se lo agradezco profundamente. Bueno, pues esta es la propuesta que tenemos para los próximos 7 días. Yo estoy bastante feliz con haberme encontrado justo ayer con esta. Más fíjense qué bonito, porque fue el festival de Wesak y nosotros sabemos que en el festival de Wesak el amado Lord Gautama, actual señor del mundo, al que muchos conocen como el Buda, desciende a la atmósfera de la tierra para traer su bendición a toda la vida aquí, a toda la humanidad, y viene con su fiel amigo y discípulo que es el señor Ananda, que el amado Ananda significa, es una palabra creo que es sánscrita, que significa felicidad, y qué bonito que en su última encarnación el señor Lin se llamara Ananda, porque a él que tanto le costó ser feliz en su encarnación como Moisés. Esto también se los digo como un mensaje de esperanza, porque de verdad que he observado varias veces en lo que los seres ascendidos nos cuentan sobre sus experiencias, que en muchas ocasiones aquello que más te costó en una determinada encarnación es aquello en lo que después te convertiste en especialista y lo tienes ahora no solamente para ti sino para ofrecer. Entonces, bueno, pues el señor Lin nos ofrece su ayuda. Yo en esta clase, cuando la suba a YouTube, pondré 2 o 3, bueno, 1 o 2 decretos para aquellas personas que deseen poner esto en práctica y que cuando estén en esos 7 días de intentar mantener una vibración de felicidad en sus emociones, en sus pensamientos, en su cuerpo físico y en su cuerpo etérico, pues que si necesitan ayuda ya saben que el señor Lin va a estar atento, porque los seres ascendidos todo lo que prometen lo cumplen, y cuando ellos te dicen te ofrezco esto y si tú quieres aceptar la propuesta, yo voy a estar pendiente para que en cuanto me llames, allí estaré yo para ayudarte con mis sentimientos de felicidad. Pues les pondré estos decretos para los que los quieran hacer y pedir la ayuda si la necesitan, de que sean felices durante 7 días y durante todo el resto de la eternidad. Amor, paz y bendiciones para todos.